Bien, hemos finalizado entonces el tercer módulo y a continuación estaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Quisiera invitar a todas las personas que tuviesen alguna inquietud, alguna pregunta para hacer, poder formarse en esta fila. Vamos a tratar de que todos los que quieran hacer preguntas los puedan llevar a cabo. De todas formas, tenemos un tiempo que debemos respetar. A los que estén también en vía Zoom, los invitamos a que en el chat puedan colocar también sus preguntas. Mientras se van formando por acá, que ya hay un valiente por allí esperando, les comento que a la salida igual pueden ir a los stands, en donde tenemos stand de World Vision, stand de la Cruzada Literaria, SLC, de la Fundación Bethesda, de Voz de los Mártires, del Seminario Teológico Bautista de Santiago y de la PIEPS. Así que luego de esta sesión de preguntas tendremos una sorpresa, tenemos un invitado especial y luego de eso tendremos entonces nuestro tiempo de almuerzo. Así vamos con la primera pregunta. ¿Me paro acá? Hola a todos. Sí, mire, me parece muy interesante todo lo que nos ha planteado. Hablaba con mi esposa, una de las cosas que usted mencionó es que, claro, la iglesia debe adaptarse a las necesidades de la gente, de la sociedad. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que en nuestros países de Latinoamérica, en el fondo, como bien dijo usted, antes el 97% en Colombia eran católicos, hoy el 3%. Y en ese tiempo el 3 eran otras religiones. Finalmente, el cambio social, si lo pensamos bien en la historia, se produjo por los evangélicos y por los protestantes que empezaron a llegar en el siglo XIX, que se empezaron a convertir y nosotros comenzamos a decir, déjenme creer lo que yo quiera, porque nos perseguían, porque el magistrado decía, no, deben ser católicos, pero nosotros decíamos, déjenme pensar como yo quiero. Y en esos 100 años, la sociedad finalmente terminó secularizándose por gran acción de nosotros mismos. Entonces, hoy en día me parece que nosotros nos quejamos porque la gente cambió, siendo que nosotros mismos provocamos el cambio, de cierta forma. Entonces, estamos todo el tiempo luchando entre los que quieren conservar la tradición y los que quieren revolucionar la tradición. Mi pregunta es bien práctica. Usted que ha estado y ha tenido experiencia pastoral, ¿cómo lo ha hecho para que en sus iglesias se produzca precisamente ese diálogo? Porque finalmente usted nos dice, debemos dialogar, debemos conversar, debemos sentarnos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para los que somos? Tiendo a ser más conservador, por ejemplo, mi esposa tiende a ser más liberal. Finalmente ese diálogo está siempre presente en nuestras vidas. Yo tiendo a conservar lo que ya hemos construido, mi esposa tiende, por ejemplo, a revolucionar o a irse a lo que viene como nuevas ideas, tiene muchas más ideas que yo. ¿Cómo lo hacemos para que en nuestras iglesias podamos convivir entre los que conservamos y entre los que queremos revolucionar la situación para que sea un diálogo armónico? No sé si me expliqué bien con la pregunta. Sí. Bueno, has dado un contexto histórico que es un contexto muy exacto para entender también de dónde venimos, que éramos comunidades pequeñas reclamando espacios y ahora que somos una, no mayoría, pero sí una estadística representativa, queremos invadir a los demás de muchas formas. ¿Cómo hacerlo? Mira, yo lo practico en mi casa. Me ha dado muy buenos resultados, el diálogo que no impone, el diálogo que escucha, el diálogo que acepta, que aunque uno pueda tener más experiencia, tiene que escuchar también al otro y aprender. Entonces son diálogos que no necesitan una metodología como muy exacta, un libreto para dialogar en la mesa mientras tomamos las onces. No se necesita el libreto, sino actitud. Yo creo que es asunto de actitud. Y lo he cultivado en las iglesias donde yo he estado, tratando de que generemos espacios de diálogo en los temas políticos,
en los temas éticos, en los temas sociales, generando espacios de diálogo dentro de la iglesia y tratando de modelar en la iglesia lo que quisiéramos también tener afuera, que seamos gente que sepa dialogar y escuchar. Y lo practico en la organización con la que yo trabajo. Allí trabajan personas católicas, anglicanas, pentecostales, metodistas, menonitas. El diálogo tiene que fluir en medio de la diferencia de espiritualidades, de posiciones políticas, y yo creo que esta debería ser una prioridad en las pastorales de nuestras iglesias. Iglesias más dialogantes a la manera de Jesús. Entonces solamente te digo, más que el método es la actitud, más que hacerlo fuera de la iglesia es hacerlo también dentro. Comencemos por allí, y que el espacio primario donde eso tiene que desarrollarse, como dijiste, tu casa, allí donde tu esposa tiene posiciones más abiertas que las tuyas. Dialogar a los varones nos queda más difícil porque venimos de esa tradición que el varón tiene la autoridad, la razón, los adultos escuchando a los más pequeños en una sociedad adultocéntrica. Entonces eso a mí me ha servido. Las iglesias donde he estado reconocen esa necesidad y practicamos hasta donde es posible el diálogo, la conversación y el respeto. Te agradezco mucho. Bien, la siguiente pregunta. Hola, pastor, nuevamente. Bueno, mi pregunta o mi inquietud tiene que ver con las personas que entendemos esta nueva forma de hacer iglesia, que no necesariamente representamos, en mi caso, a las nuevas generaciones, Sí. ¿ya? Pero que sin duda de alguna manera somos discriminados o apartados, digamos, dentro de nuestras comunidades de fe. Pero más que eso es cómo nosotros podemos responder frente a esto de que nos catalogan como personas que estamos humanizando el evangelio, o que estamos por una propuesta de un evangelio humanista. Ya se ha tildado a muchos pastores que trabajan estos temas de las nuevas formas, de la iglesia más integral, ¿cierto? De una misión más integral. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder frente a eso, aún en medio de nuestras comunidades? Porque, como dice, hay mucha tradición, hay muchas cosas que no nos permiten avanzar. Entonces, ¿cómo respondemos a esa crítica o a ese dejo de discriminación que nos hacen como que estamos llevando un evangelio humanista? ¿Qué has hecho hasta ahora? Intentando... bueno, respondiendo, para mí el evangelio de Cristo, la misión de Jesús acá, su ejemplo es totalmente humanista. ¿Y te han soportado en la iglesia? No. No. Ya, entonces, bueno, no, ya diste la respuesta. Claro. Mire, uno es compasivo, uno es amoroso, pero a veces los grupos dicen, no, usted está yendo por donde la iglesia no va, usted está tratando de traer las filosofías humanistas. El amor y la paciencia siempre ayudan, pero Pablo dice, estad en paz con todos hasta donde eso sea posible. Y hay iglesias donde eso no es posible, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Las convenciones bautistas en varios países, a veces hemos tenido que optar por otras organizaciones bautistas, a veces no es posible. Y yo creo que eso forma parte también de la comunidad, el debate, la diferencia y el derecho al error. Pero ahora donde estás sí te aceptan. Más o menos, bueno. Bueno, pastor, ante todo, oye, pone muy nervioso la fila. Quería ante todo agradecerle la oportunidad de poder estar acá con nosotros a nombre de todo lo que participamos. Gracias. Muchas gracias, de verdad, por su preparación y por dedicar este tiempo con nosotros. Creo que todo lo que se ha mencionado desde ayer hasta hoy
nos ayudó a abrir la cabeza un poco a la nueva realidad que sabíamos que ya estamos presentes. Nos está afectando en nuestros trabajos, en los colegios, en las universidades, y creo que el liderazgo tiene un tema pendiente con la iglesia, con la congregación, y es de formar y dar las herramientas a la iglesia para poder enfrentar no solamente en el contexto dentro de las paredes del templo, sino fuera en nuestro contexto reales. Yo creo que es un tema pendiente. ¿Qué herramientas deberíamos tener nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Entendemos el qué, pero no el cómo podemos nosotros implementar esa estrategia. Y ahí va mi pregunta muy puntual. ¿Por qué esta nueva realidad nos afecta a los que muchos pues, históricamente reaccionamos tal vez de manera visceral, ante el, como lo mencionaba ayer, ponía ese ejemplo, ante la realidad de la diversidad sexual, entre otros temas que golpean a la nueva realidad, que entendemos que la iglesia debe entender su momento, debe saber qué estrategia lanzar para esta nueva realidad, y ahí yo creo que choca un poco con lo que nosotros históricamente hemos aprendido, cómo nos enseñaron y cómo tenemos que aprender a trabajar en ese momento. Desde el punto de vista que hay que considerar, y ahí va sigo en lo mismo, hay que considerar, y yo partiría del punto de vista que eso, aunque se llame de otra manera, es pecado. Yo creo que la iglesia estaría de acuerdo conmigo, pero ¿cómo trato eso? ¿Cómo yo defino la línea, si hay que trazar una línea, entre un acompañamiento sano, espiritual, y un nivel de tolerancia y un nivel de normalización de esa práctica? Sí. Entonces, ahí hay una línea que no se logra definir. No, es muy que claro. como cristiano, el mismo Jesús que perdonó a la mujer que le dijo, no peques más, que se ponía el ejemplo ayer, el mismo Jesús advierte a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis y dice, toleraste a Balaam, a los que conservaban su doctrina, que fomentaban, entre otras cosas, los sacrificados a los ídolos y el tema de promover la inmoralidad sexual. Entonces, yo creo que ahí está el tema, saber el cómo yo defino esa línea, cómo acompaño a una persona que no está consciente de su práctica, que simplemente quiere que lo acompañen, ser aceptado, pero ¿qué pasa cuando se quiera casar? ¿Qué pasa cuando esa persona quiera de alguna manera ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia y no reconoce su práctica como algo pecaminoso? ¿Cómo la iglesia debe enfrentar esa realidad? Sí. Yo no te puedo dar la respuesta porque creo que esa respuesta pertenece a cada comunidad de fe. ¿Ves? Cada iglesia tiene posiciones diversas frente a ese tema. Entonces, partimos del hecho de la comprensión y la acogida humana. Y yo creo que con eso, bien lo dijiste, no hay problema. ¿Qué sigue después? Cada iglesia tiene que resolver eso. Hay iglesias que opinan así, otras que opinan por acá y otras que opinan por allá. Dependiendo, ahora sí, del tema, ya no del caso, sino del tema, se parte por un acompañamiento que puede ser, mire, lo acogemos, pero usted aquí no tiene lugar como miembro ni lo bautizamos. Hay otras iglesias que dicen, no patrocinamos, pero usted aquí se puede bautizar, pero no puede ocupar liderazgo. Pero sí ves que son cuestiones ya de la misma ética de la comunidad. Yo creo que lo que aportamos aquí con las conversaciones que estamos teniendo es elementos para discernir posiciones ya éticas, teológicas. Pero como te dije, ayer entramos no por el lado de la exégesis, la teología, entramos por el lado del acompañamiento. Pero yo sé que entrando por esa puerta hay un campo muy amplio y ese se los dejo a ustedes. Por ejemplo, acabo de regresar hace unos 2 meses de Puerto Rico, convención bautista. Me dijeron, tienes que conocer un pastor homosexual que hay en la convención. Lo conocí, fantástico, amable, cariñoso. Y él dice, yo le he dicho a la iglesia que yo soy homosexual y yo no tengo práctica homosexual. Así como hay gente que es heterosexual, le gusta una mujer, pero no va detrás de ella. Yo me he decidido abstener. Pero mire, es una posición de él y de la convención. Y la convención lo ha acogido. Dice, si me preguntan qué me gusta, me gustan los hombres.
Y la convención ha decidido que, pues, ¿qué se va a decir? No podemos decir que tenemos que forzarlo a que le gusten las mujeres, porque también él no va a tener práctica sexual. Pero mira, es un caso muy particular de una convención que decide en ese caso acogerlo. Es pastor de una iglesia, pero mira, es complejo el tema, ¿eh? Entonces va de un lado a otro. Hay otras que también conozco bautistas que sencillamente la persona aquí ni entra, y esa sí cada congregación debe tomar las decisiones que hacer en cada situación. Lo que está por encima de todo, decíamos ayer, es el acompañamiento, el respeto y los derechos, la dignidad sobre todo. Pero te agradezco mucho. Eres cubano, ¿no? Bueno, ni un régimen tan aparentemente progresista supo qué hacer con el homosexualismo en los años 60 y los persiguió. Entonces no es una situación fácil, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es César. Harold, mucho gusto. Mi pregunta iba más o menos con la de él, pero aprovecho de tocar otro tema respecto a lo mismo. Bueno. Es como, no del caso, es como un caso más amplio. Sí. Porque se ha sabido en los últimos años de, por ejemplo, iglesias inclusivas o iglesias queer, derechamente. Que claro, uno habla de, por ejemplo, lo menciono ahora porque respecto a ayer y hoy, porque hablaste de tolerancia en las diversidades. Y la pregunta de Osmar iba más o menos cuál era el límite de esa tolerancia, ¿verdad? Sí. En tu experiencia, mirando un poco esas realidades de esas distintas iglesias que hoy en día algunas mantienen vigentes y otras que ya tienden a desaparecer, ¿cuál crees tú que es el consejo que nos puedes dar para, si bien se define, cada comunidad lo define su... Sí, cada comunidad define esos parámetros. Para no, por ejemplo, caer en algo que tal vez no tenga retorno y que se quite quizás el pecado como tal, o sea, el llamar al pecado como tal. ¿Me explico? ¿Qué nos puedes aconsejar para no alivianar tanto la brecha? Es que ahí volvemos otra vez a la posición que tenga cada iglesia. ¿Ves? El tema sigue siendo de parámetro ético, moral, teológico que cada congregación decida. La actitud, me preguntas por mi experiencia, la actitud de acogida a mí me ha ayudado mucho. Tuve una experiencia conversando con una persona trans, yo dije esto ayer, ¿puedo conversar con un trans? ¿Tiene riesgos conversar en redes sociales? Pues puede que sí, que la gente opine que esto, que opine que lo otro, pero conversar con un ser humano sobre otro tema, a mí me ha ayudado a entender que ese es un punto que nos puede ayudar a hacer acercamientos también más cristianos en el sentido de respeto al otro y de humanidad. Estuve en un encuentro de iglesias que tienen apuestas muy directas por la diversidad sexual. Se reunían en Costa Rica y ahí estaba la persona trans con la que yo había conversado. Entonces dije, si él está en Costa Rica, quiero irlo a saludar. Y esa noche tenían un culto porque iban a ordenar obispas y obispos LGTBQ+. Me dijeron que si podía ir al culto y yo fui. Participaba en un culto, saludaba a la gente, pero a mí no me preguntaron qué creo, si es pecado, si no es pecado. No iba a dar una conferencia sobre eso. Era el acercamiento humano, ¿ves? Algunos dirán, no, yo ni piso un lugar así. Y eran comunidades inclusivas. Lesbianas, trans, en fin. Eran comunidades de una iglesia inclusiva, iban a ordenar una obispa de esa iglesia. Y era una abogada que yo conocí hace mucho tiempo, que yo no sabía, salió del closet ese día para mí. Entonces me dice, yo quiero que me alegraría mucho verte en mi ordenación. Yo llegué, pero ¿qué pienso yo antes y qué pienso después? No, que era un ser humano que me invita a algo que para esa persona es significativa y yo llegué allí.
Pero como ves, te estoy dejando muy a mitad de camino con mi respuesta, porque quisieras la respuesta que yo no tengo y no la tengo para tu iglesia. Por lo que me dejas ver, estás diciendo que la homosexualidad es definitivamente un pecado. Ya, con eso que piensas tienes que resolver qué hacer. Porque conozco otros cristianos que lo ven desde otro punto de vista, ¿ves? Y son igualmente iglesias cristianas. Esos tendrán que ver qué hacer con esa posición ética. Entonces es un asunto en el cual no sería respetuoso yo decirles, porque no me invitaron tampoco a eso, ¿ves? Y en verdad, aunque me hubieran invitado, no sabría qué decir. Bien, tenemos una pregunta aquí por Zoom. Me imagino que referente también al tema, dice, en el Nuevo Testamento se habla de guerra espiritual. ¿Cómo se manifiesta en la actualidad esa afirmación? Referente al no, la tema. guerra espiritual está cada vez más presente en este mundo. Eso que está pasando entre Israel y Palestina, eso es una guerra de poderes políticos. Donde hay inhumanidad, está la presencia del mismo demonio. Donde hay explotación por el otro ser humano, donde a la gente la matan por su nacionalidad, donde a la gente la discriminan, la golpean, ahí hay necesidad de orar. Lo de Ucrania con Rusia, esos son potestades, son poderes muy grandes, o sea, son demonios. Claro, lo que pasa es que muchas iglesias se quieren meter con el demonio de la minifalda, pero no se meten con el demonio de Ucrania, que no use minifalda, eso es un demonio. Bueno, cada iglesia organiza sus formas de pelear con el diablo. Yo creo que donde hay más presencia es en esos temas grandes de la sociedad. Estamos en el continente más desigual del planeta, el más violento. Miren, ese demonio de la violencia intrafamiliar, contra ese demonio hay que orar y ayunar. Niños y niñas abusados en Iglesia Católica. 600 casos de abuso en la Convención Bautista del Sur. Eso es un demonio. ¿Cómo no va a estar la presencia del mal allí? Y bueno, Pablo dice que son potestades, ¿no? Son potestades. Sin duda que hay que reconocer esa presencia del mal. Y nosotros como hijos de luz, dice Jesús, hay que ser luz. Hola, buenas tardes. Soy brasileño, así que espero que comprenda bien el portugués. Bueno, en el campo político, lo que se toca el tema de la iglesia, cómo se involucra en lo que ha pasado con toda esa polaridad. Por supuesto, la realidad de mi país. Yo estoy en Chile ya hace 7 años, he vivido los cambios que han tocado con estallido acá, lo que ha pasado, pero también vengo con una historia, soy bautista desde crianza y escuché mucho del fundamentalismo y la cuestión de la iglesia está involucrada con la política, pero nunca en la iglesia, desde mi niñez, hubo estudio o enseñanza política, a punto de comprender cuál es la responsabilidad de un cristiano con la política. Y eso efectivamente transformó, convirtió una generación toda de estos jóvenes que están hoy totalmente ajenos a lo que se refiere la responsabilidad política. Tienen mucho social, la responsabilidad social, pero no comprenden nada de lo que se refiere al gobierno, el Estado y sus responsabilidades. Mi pregunta va en el sentido, hoy, ¿cómo lo ves tú, base a tu experiencia, cómo la iglesia puede comportarse? Porque por esta bipolaridad, por esta cuestión de tenermos familias divididas, hijos contra padres, todo por tema de una ideología, de un lado izquierda, derecha, no importa. En Brasil, como tenemos familias que están encarceradas hoy en nuestro país, en Distrito Federal, porque se manifestaron contra un gobierno que no estaba de acuerdo con la iglesia o con la visión de la iglesia. Entonces, llegamos al punto de tenermos cristianos en la cárcel, no por ser cristianos, porque eligieron un lado que no es el que está ahora en el gobierno. Entonces, no es una perseguición a la iglesia, es una perseguición
a la cuestión de dónde nos posicionamos como cristianos frente al escenario político. En tu experiencia, cómo la iglesia está hoy y cómo podemos tratar familiarmente dentro de nuestras casas más que el diálogo, que lo pusiste bien. O sea, el diálogo parte todo, pero ¿cómo logramos hacer con que la iglesia hoy comprenda que no importa el lado izquierdo, derecho, y sí, como dijiste muy bien, que arriba de la ética tenemos la gracia. Y creo que nos olvidamos mucho de eso. Entonces, mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo la iglesia se posiciona para que volvamos a tener un Estado laico? Y que no seamos ignorantes, y nuestros hijos y la generación, acerca de lo que efectivamente la política tiene en nuestras vidas. Sí. Bueno, te agradezco. Gracias. Que tienes muy buen español. Ahí hay una deuda muy grande de parte de las iglesias evangélicas en América Latina, que no atendimos el campo de la política, sobre todo de la formación ciudadana, el pensamiento político, aunque sí atendimos lo que estabas diciendo, que es la parte social. Entonces, desarrollamos una gran actividad social, atender a niños huérfanos, atender a niños desnutridos, tener una escuela, una odontología, un servicio médico, la parte social, pero se nos escapó la formación política. Y al escapársenos la formación política, hemos incurrido en dos grandes efectos que eso ha tenido. Primero, radicalismos políticos, la mayoría de ellos tirando hacia un lado. Y por otro lado, el aprovechamiento partidista de muchos movimientos políticos que ven la ingenuidad evangélica para votar y saben que ahí hay votos más bien fáciles. No existe eso del voto evangélico porque tampoco todos votamos por el mismo, pero es una población que le resulta más bien fácil a los partidos. ¿Qué hacer? Bueno, ya dijimos, la actitud, diálogo, respeto, dignidad y encuentro. Tenemos que encontrarnos para dialogar entre los contrarios políticos. Pero la pregunta que estás haciendo es contenidos. ¿Sobre qué base trabajamos los contenidos de la iglesia? No es fácil. Yo creo que hay que desarrollar contenidos en modelos pedagógicos muy accesibles para la iglesia que se fundamenten en los valores del reino. Porque la plataforma política de la iglesia no va más allá y no puede ir más allá que los valores del reino. ¿Cuáles son? Valores como la paz, parece que es fundamental el valor de la paz. Allí donde hay gobiernos que desconocen derechos humanos, allí donde hay gobierno, bueno, nosotros hijos de paz, allí tenemos un valor fundamental. Misericordia, que en el espacio político juega muy bien cuando tenemos problemas de reconciliación como en Colombia. Si nos vamos a quedar con que el que la hizo la paga, nunca vamos a tener países reconciliados. Entonces, ¿cómo ponemos en el espacio público ese valor de la misericordia, del perdón con justicia? Pero son los valores: paz, misericordia, justicia, dignidad, y sobre esos valores construir no una plataforma política. Yo no creo que la iglesia tenga que ir con una plataforma política, sino aportar criterios cristianos para poder discernir el mundo de la política, y que cada uno, ahí sí los bautistas hemos sido abanderados de la libertad de conciencia, cada uno en conciencia frente a Dios vote por el que crea que hay que votar y responda con una ciudadanía muy activa y muy responsable. Pero actitud, la que hemos dicho desde ayer, contenidos, valores del reino, y nos va a ayudar mucho la experiencia política en la historia. Cómo la iglesia en siglos anteriores participó, falló, cómo donde sí lo hizo bien, experiencias de los puritanos, de los pietistas,
cómo las iglesias evangélicas participaron activamente en los primeros diseños de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué pasó cuando los derechos civiles de los evangélicos no eran respetados en las mayorías católicas? Esas experiencias políticas alimentan lo que yo estoy llamando aquí un diseño básico para pensar la sociedad, más que decirle por quién hay que votar. Bueno, camino hay para recorrer. Una más facilita. Bueno, mi pregunta es, porque usted durante toda la conferencia ha hablado desde qué hacen ustedes estas generaciones frente a las generaciones nuevas. Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotras las generaciones nuevas frente a una generación que en su mayoría no, en cierta parte no nos toman en cuenta o no toman en cuenta lo que está pasando en el mundo? Porque, por ejemplo, hace un año nos hicieron unas entrevistas, creo que por el aniversario de la iglesia, a varios adolescentes, y a las personas que entrevistaron hablaron sobre que querían que la iglesia se hablara sobre el tema de la comunidad LGBT, ¿verdad? Pero es algo, cuando hablo de iglesia hablo de las personas, no hablo de los pastores, de las mismas personas. Es algo que no ocurre en su mayoría. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Nos estamos escapando, estamos volando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos que nos escuchen ahora, verdad? Y no cuando comenzamos a tener 30 años, 40 años. ¿Cómo nosotros actuamos si queremos hacer una iglesia ahora y no en mucho tiempo? Sí, no te bajes porque me vas a ayudar. Un aplauso. Un aplauso, no, esa es la pregunta. Mira, yo hablé para las generaciones adultas porque el promedio es generación adulta. Yo he tenido este mismo ejercicio con adolescentes y jóvenes. Entonces allí lo que propongo es cómo lograr desde las nuevas generaciones presionar, buscar, incidir para que su voz sea respetada y escuchada. Lo que muchos de los muchachos me dicen es: Harold, pero no es tan fácil. Y es que no es tan fácil porque tenemos iglesias adultocéntricas donde el poder viene desde el adulto, la autoridad viene desde el adulto. Si yo te digo paciencia, teniendo paciencia vas a llegar adulta y ya vas a estar al otro lado. Lo que yo recomiendo es abrir esos espacios de incidencia, no quedarse uno al lado solamente con el pensamiento, sino ver esos diálogos con el liderazgo pastoral. Mire, tenemos algo que decir, buscar los espacios para expresarlo frente a las autoridades de la iglesia, y mientras la iglesia escucha, ir construyendo sociedad con los valores del reino fuera de la iglesia, que sabes que allá a veces hay problemas también para ser escuchados. Pero te digo, ¿cuál es tu nombre? Alejandra. Alejandra, mira, yo pienso que en ustedes está lo mejor que puede tener la iglesia en este momento. Y yo insisto que si no los escuchamos a ustedes, la iglesia no va a tener un futuro muy cierto. Nos quedamos sin interlocución. Mira, mencionaste el tema de LGTBQX, y si yo te pregunto qué piensas, seguramente nos vas a desconcertar, porque seguramente piensas distinto a como pensamos los adultos. Esas voces hay que escucharlas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que se podría hacer? ¿Frente a esas personas? No, frente a la posibilidad de que la iglesia escuche la voz de las nuevas generaciones. ¿Cómo piensas que deben tener una voz más representativa, ser más escuchados y tener más espacio en los lugares de gobierno de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué piensas que se puede hacer desde tu experiencia? Yo digo que usted mencionó el diálogo, que es muy importante, pero frente a ese diálogo también hacer cosas al respecto. Hacer cosas porque nosotros también, obviamente, la mayoría de los niños que estamos aquí en la iglesia es porque nos crecimos en esta burbuja, pongámosle, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros tampoco sabemos qué hacer
frente a todos mis compañeros que son parte de la comunidad, porque en mi casa me dicen, no, eso es malo, eso es mala influencia. Pero si yo quiero compartir el evangelio con ellos, ahí es donde yo creo que los más grandes también deberían instruirnos a nosotros al respecto. Eso. Ay. Bueno, otro aplauso para Alejandra. Lindo. Claro, porque el problema es, mírelo, en la iglesia no los dejamos y afuera les decimos que tampoco lo hagan. Entonces la tiene difícil. Creo que el cambio tiene que ser de parte de los modelos de ser iglesia, cómo ser iglesias más inclusivas para las nuevas generaciones, que puedan hablar, puedan ser escuchados y conversemos con las nuevas generaciones los nuevos diseños de la pastoral para los años que vienen. Debe ser intergeneracional, escucharnos, escucharlos y ser escuchados. Tenemos otra pregunta de Zoom, dice, ¿cómo podemos interpelar a nuestros hijos que creen en Dios, mas no se congregan? Lo que dijimos, la interpelación es escuchar, pero participar desde mi perspectiva cristiana, cómo veo yo esos temas. No cortar el diálogo y tampoco reducir su fe a la participación en la iglesia. Además hay que respetar que son personas que tienen cerebro para pensar, que no está conectado al nuestro y que es su derecho respetar sus decisiones también. Bueno, gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad, pastor. Disculpe, soy una paciente de salud mental, de psiquiatría, y me ha costado muchas lágrimas el camino, pero tengo inquietud. Entonces, yo también no he sido comprendida muchas veces y hay personas que como que se distancian o algunos que no me entienden, ni en la misma familia. Gracias a Dios que aquí en mi familia de fe, en el grupo Restaura Mi Corazón, las mujeres han trabajado mucho con mi vida y yo puedo conversar inclusive en este momento y contarle mi situación. Soy también mamá soltera, pero le cuento, pastor, que uso pastillas para mi tratamiento y ha sido largo, desde el 2017 y ya estamos en 2023. Entonces, me cuesta ir a mis citas, me cuesta seguir mi tratamiento, pero lo hago sola. Mi familia me da la mano, me acompaña muchas veces, pero muchas veces me encuentro sola y muchas veces lo someto a oración, le digo al Señor por qué, no entiendo, y últimamente me están cerrando las puertas. Como que ya no me quiere tratar el médico, ya no me quieren hacer los análisis de sangre. Y yo lo escuchaba ayer en la diversidad sexual y hoy día en el acompañamiento de salud mental. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Debo dejarlo ahí? ¿Debo aferrarme solamente a la guía de Jesús o a lo que las hermanas me pueden ayudar? ¿O qué debo hacer? ¿O debo insistir en ese tratamiento? En cuanto a tu tratamiento, ¿no? Bueno, primero celebrar que tengas un grupo que te acoge. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Perdón? Restaura tu corazón. Restaura mi corazón es el grupo de la iglesia. De tu iglesia. Y ahí te sientes acogida, escuchada. Mira, vienes con una pregunta muy específica. ¿Debes seguir su tratamiento? Debes seguirlo. Y vamos a orar que el Señor te permita encontrar los medios para que sigas el tratamiento. Conversa eso con el grupo. Diles que quieres seguir el tratamiento porque lo necesitas. Si vinieras aquí con una pierna quebrada y me dijeras, se me está poniendo muy difícil ir otra vez al ortopedista, ¿me quedo así o voy? Yo te diré igualito. Ve, lo que pasa es que una fractura se ve, la enfermedad mental no siempre. Entonces, que ese grupo te apoye, conversa con el pastor, ¿qué otras formas pudiera la iglesia también agilizar para brindarte ese apoyo y que sigas tu tratamiento, pero cuídate. Disculpe, pastor, también quisiera contarles que hay un sistema de rehabilitación ahí en el hospital, donde los jóvenes y las personas de distintas edades nos tratan, nos dan estudio, nos dan trabajo, nos hacen un mundo bonito, pero lo único ahí que no hay es la presencia de Dios.
porque el tiempo que yo he estado ahí, nunca mencionaron a Dios. En el hospital. En el hospital. Sí, no importa que no te hablen de Dios, vas por tu tratamiento psiquiátrico. Igual que si vienes con la pierna quebrada y me dices que el ortopedista es ateo. Si es un buen ortopedista, yo te diría ve, porque lo que necesitas es que te ayuden en tu problema de fractura. Con la salud mental igual, no necesitas que el psiquiatra te hable de Dios. De Dios te habla la iglesia, de Dios te habla tu grupo, de Dios tienes tu relación con Él, vas para un problema de salud. Vamos a dejar allí porque viene ya una persona más y nos queda un minuto, pero que Dios te acompañe y sigue tu Disculpe, tratamiento. hermano, ¿hasta cómo sea el fin de este tratamiento? El psiquiatra te va a decir cuál es el pronóstico. Sí, Muchísimas que gracias. sigue dependiendo de tu enfermedad. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, que Dios te bendiga y te acompañe. ¿Un minuto? Hola. Un minuto, Esther. Ya, creo que mi pregunta fue medianamente respondida, pero igual sigue siendo una pregunta existencial. Y me gustaría saber qué opina usted o si tiene alguna respuesta en relación a qué ocurre o alguna razón fisiológica, fisiopatológica, biológica de esta condición de la homosexualidad, precisamente de lo que hablábamos ayer, que hay distintas causas y que hay que ir viéndola caso a caso, pero para mí sigue siendo un misterio, no sé si será la respuesta, ¿es un misterio? ¿Hay alguna razón de por qué sea esta condición de la homosexualidad? Porque nuestra postura, si bien, y lo que estamos haciendo acá es aprender a acompañar, aprender a técnicas para poder acompañar, pero la causa principal la causa, ¿por qué, por ejemplo, este pastor que yo también te mencionaba de Puerto Rico, dices que a mí me gustan los hombres? ¿Por qué? Y le decía a Esther aquí también fuera de micrófono que son temas que hay que estudiar, escuchar, hay muchas investigaciones sobre eso, no todos los casos son iguales, ¿sí? Pero hay casos que sí lo dejan a uno desconcertado. Yo no hice nada, a mí nadie me abusó, he tenido un buen trato en mi casa, he sido un niño de la iglesia evangélica desde muy pequeño y me gustan los hombres. O como un caso reciente, me gustan una mujer, me gustan las mujeres. ¿Por qué? Es la pregunta tuya, ¿no? Sí, que por cierto me hiciste pensar cuándo me comenzaron a gustar a mí las mujeres y por qué a mí me gustan las mujeres. ¿Qué es lo que hay en la psicología, qué hay en la psique humana que le permite a uno dirigirse a uno o a otro? Es una pregunta con la que nos vamos. Pero mira, como esa hay otras que no vamos a resolver con un versículo bíblico, porque la Biblia no fue hecha para responder siempre todas esas situaciones humanas. ¿Ves? Bueno, Esther, nos dejas una buena inquietud. Y muchas gracias a ustedes que piensan que yo puedo responderlo todo.